The fun never ends. Cozy and cuddly, your new best friend, Yarnaby. Así es, chicos, Yarnaby ya llegó. Y hoy les voy a explicar cómo hice paso a paso esta escultura que a mí me encantó. Y ya les voy diciendo que este es el primer video que voy a hacer de toda una serie por el especial 100.000 suscriptores. Ahora sí, vayamos con la escultura. Muchos de ustedes ya sabrán que yo siempre empiezo con unos planos para guiarme a la hora de hacer una escultura. Necesitamos cerámica y limpiapipas de los siguientes colores: rojas, naranjas, amarillas, verde lima, cian, celestes, azules, magentas, rosadas y 10 blancas para completar el ciento. A ver, en serio, me cobraron 7 soles por 100 limpiapipas de colores variados. ¡Puta, qué ofertón! Para que vean lo muy perfeccionista que soy, acá tengo los planos de Catnap para que vean que Yarnaby es mucho más chiquito a comparación del tamaño de Catnap. Ahora, usando mis manos y la magia de la edición, sacamos la estructura de alambre de Yarnaby. Y ahora traje la escultura de Catnap para que vean que las proporciones son las correctas. Ahora, usando un modelo 3D de internet, me guío para poder hacerle una posición más natural a la estructura de alambre. El link lo voy a dejar en la descripción. Ahora traeremos nuestra tabla para moldear. Preparamos nuestra cerámica y todas las pinturas que vamos a usar para colorearla. Una vez lista la cerámica, vamos a echarle una gota grande de naranja y, oh Dios mío, tenemos un problema. Acabo de manchar mi escritorio y mis shorts. Por favor, tengan cuidado al usar la pintura. Ahora le echamos amarillo, pero el marrón está muy seco, entonces lo dejaremos para después. Ahora con los dedos amasamos toda la cerámica, pero recuerden revisar bien el producto antes de usarlo. Acá me di cuenta que la cerámica estaba demasiado blanda como para poder trabajar con ella. Entonces la dejaré unos días reposando en este tupper hasta que se endurezca al menos un poquito. No sin antes reforzar la estructura de alambre con esta cerámica. Ahora con masa teñida de amarillo, formaremos las patas pero sin mucho detalle para poder usarlas de base más adelante. Han pasado unos días y como pueden ver les he retocado los colores a las masas. Traemos las patitas que hicimos anteriormente y como pueden ver la masa ya tiene una buena textura, ya se puede estirar mejor y ahora sí se puede trabajar. Ahora cada uno de estos pies chiquitos de amarillo los vamos a cubrir con esta masa crema y luego con una gotita de esta misma masa vamos a ir aplicándole cada uno de los dedos. En mi caso mis dedos quedaron muy chiquitos, así que les agregué más cerámica para darle más volumen. Y ya para terminar solo toca empalmarlo todo con el dedo. Y ya después hacer lo mismo con los otros 3 pies. Ahora pasamos al cuerpo. Para este haré una gran capa de cerámica de color naranja y vamos a cubrir la estructura de alambre que ya habíamos cubierto anteriormente. Solo que esta vez le agregaremos más detalle y más volumen para darle esa forma de pepino que tiene Yarnaby. Ahora con un pincel le haremos demasiados orificios que después nos van a servir para poder colocarle todas las lanas de colores a Yarnaby. Ahora sí, tocaría hacer la cabeza. Para esta usaré una bolita de plástico que partí por la mitad. Luego la rellené con cerámica roja para que, después de haber secado, sacarla del molde y así tener media esfera hueca. Después de hacer 2 iguales, las rellené de plastilina escolar azul y las uní para poder tener una esfera y poder trabajar mejor su cara. No se preocupen que después la plastilina azul la vamos a quitar. Ahora agarramos de la masa que usamos para el cuerpo y la vamos a teñir un poco de amarillo. Primero veo que la cabeza coincide con los tamaños que hice en mis primeros planos. Ahora sí, cubrimos toda la esfera que hicimos para la cabeza con esta cerámica que hemos teñido con un poco de amarillo, sin cubrir la línea del corte de la cara.
Ahora con mi fiel compañero, el pegamento instantáneo, pegaremos solamente las patas de adelante. Las de atrás solamente las colocaremos de apoyo. Con la masa que usamos para los pies vamos a darle un poco más de volumen a lo que serían los tobillos. Obviamente sin olvidar empalmarlo con los dedos húmedos. Con el cúter cortaremos un poco las patas de atrás para darle ese efecto de que están flexionadas. Y una vez hecho esto, ahora sí las podemos pegar en su lugar con super glue. Haciendo pequeñas gotitas de la misma masa de los pies, formaremos los pulgares de las patas delanteras. Ahora formaremos estos pepinos con la masa que usamos para el cuerpo y le haremos un corte en medio para cubrir las patas de alambre. Ahora con un pincel vamos a mojar toda la pata y a continuación con el imperdible vamos a darle ese efecto de pelaje. Ahora las dos mitades de la cabeza ya secaron y como pueden ver se ve muy épico. Con limpiatipo voy a unir las dos mitades de la cabeza para poder trabajar mejor la boca. Para esta solamente usé una tira de este color de masa y la empalmé a la cabeza. Y casi me olvido, con el cúter le volvemos a marcar la línea de la abertura de la boca. Ahora haremos los ojos y como pueden ver ya los he dibujado en mis planos. Ahora traigo mi super esfera de cristal y como pueden ver esta tapa de corrector es del mismo tamaño del ojo. Entonces la usaré para poder hacerlos del tamaño correcto encima de la esfera de cristal. Ahora aplastamos un poco de cerámica de color blanco y con el cúter vamos a cortar pequeños triángulos que después los vamos a pegar en la cabeza. Ahora mezclamos masa blanca y masa negra para poder tener masa de color gris. Con estas formaremos conos y con el dedo les bajaremos un poco la punta para poder simular garras. Para poder unirlas yo siempre uso un poquito de agua. Y repetimos este proceso con todas las patas incluyendo los pequeños pulgares. Traemos nuevamente nuestros ojitos y esta vez usaremos pintura blanca para poderlos cubrir totalmente, debido a que la cerámica una vez seca pierde un poco su color blanquecino y se vuelve un poco más oscuro. Con las garras haremos exactamente lo mismo pero usaremos pintura plateada. Oh Dios mío, oh Dios mío. Se está abriendo solo. Se está abriendo solo. No manches. Ya bueno, seguimos, ya no importa. Traemos el cúter y ahora vamos a cortar algunas garritas que tiene Yarnabí, digamos que dañadas dentro del juego. Y ahora para que resalte más con un poco de pintura negra vamos a resaltarle el orificio dentro de la garra. Traemos nuevamente el cúter y ahora vamos a cortar cada una de las piernas para poder resaltar esas cicatrices que tiene Yarnabí por todo su cuerpo con mucho cuidado. Chicos, por favor ustedes no sean como yo, ustedes hagan los cortes antes de que la cerámica se endurezca. Ya ven lo que les digo, me acabo de hacer un hueco en la mano. Dejemos la tragedia atrás y como pueden ver ya terminé de hacer todos los cortes para las cicatrices.
Y como era de esperarse ya, con cerámica roja un poco mezclada con blanco vamos a rellenar cada una de las cicatrices. Mientras con el imperdible vamos dándole un poco de forma dentro de lo que es la herida. Ahora mezclamos pintura amarilla, naranja, una gotita de blanco y un poquito de color marrón para poder hacer la pintura respectiva de la cabeza. A su vez haremos el mismo color pero más oscuro. Con este color marcaremos las líneas más profundas dentro de la boca. Ahora sí, con el color base vamos a pintar las dos mitades de la cabeza sin tratar de cubrir las líneas más oscuras que ya hemos marcado. No se preocupen en marcar los dientes, ya que después los vamos a pintar nuevamente. Mientras la cabeza va secando, vamos a mezclar amarillo, naranja y mucho marrón para obtener el mismo color del cuerpo pero más oscuro. Con este vamos a pintar todo el cuerpo sin tratar de no cubrir mucho las cicatrices de Yarnabí. Y ahora mientras eso va secando, la cabeza ya está lista. Ahora sí vamos a marcar con pintura blanca los pequeños colmillos. Los ojos también ya están completamente secos, así que ya podemos agregarles la cerámica de color negro para hacerle la pupila súper dilatada. Una vez la pintura del cuerpo ya esté seca, vamos a marcar las cicatrices con un tono rojizo un poco mezclado con azul, para darle ese efecto de profundidad. Y para terminar el efecto solo quedaría pintar las heridas con pintura roja normal. Una vez todo listo, con la pintura base del cuerpo vamos a pintar todas las piernas sin cubrir los manchones oscuros que hemos puesto anteriormente. Esto es para que el pelaje se vea mucho mejor y tenga más volumen. Ahora con pintura negra muy diluida con agua vamos a darle unos pincelazos a los pies para darles ese efecto de manchado, como si fuera suciedad entre sus dedos. Y, ¿por qué no? Vamos a aplicar este efecto demasiadas veces en la planta del pie trasero, debido a que esta está ligeramente inclinada hacia atrás. Dejamos el cuerpo a un lado y con esta misma pintura negra vamos a marcar aún más las líneas de la boca. También le aplicaremos un poco al borde de los dientes, como si estuvieran algo desgastados. Para terminar con estos colmillos, con un poco de pintura plateada vamos a agregarle a los bordes de los dientecitos. Ahora volvemos a traer los ojos debido a que ya están completamente secos y con el cúter los vamos a despegar de nuestra esfera de cristal y como pueden ver está perfectamente a la medida. Así que con super glue vamos a echarle unas gotitas a cada ojo y se las vamos a pegar a la cabeza.
Ya que ambas mitades de la cabeza están listas, podemos colocarlas encima de una hoja de papel y comenzar a cubrirlas por completo de esmalte de uñas transparente para darle ese efecto de plástico. Una vez todo seco, ya podemos comenzar a trabajar dentro de su verdadera boca. Para esta, primero mojé con un pincel todo el interior de la cabeza. Luego con los dedos formé esta capa de cerámica roja que coloqué en el interior y con la ayuda del pincel lo vamos a expandir por todo el interior. Mientras echamos agua para que la cerámica se pueda adherir mucho mejor. Una vez todo nuevamente cubierto de rojo, con esta tira de cerámica roja formaremos sus encías internas. Ahora esta bolita de acá la vamos a colocar en la unión de ambas cabezas, que también nos va a servir más adelante para formar su segunda boca. Obviamente con el pincel vamos a empalmar todo por adentro. Con los dedos ajustamos un poco más los bordes de las encías y con la punta del pincel vamos a formar esa textura de encía dentro de la cerámica roja. Ahora sí, con la punta de un lapicero comenzaré a hacer cada uno de los orificios donde va a ir cada diente de Yarnabí. Ahora haremos estos canales con un lapicero que van desde la encía externa hasta el interior de la boca. Esto para resaltar mejor los orificios donde va cada diente. Una vez listo, solo tocaría repetir el proceso en la segunda mitad. Para la segunda boca haremos esta bolita de cerámica roja que será mucho más pequeña del tamaño de la cabeza. Con la ayuda del lapicero le daremos profundidad al interior y con un imperdible le haremos los orificios donde irán cada uno de los minúsculos dientecitos. Ahora sacamos el cúter y cuidadosamente la vamos a retirar para dejarla reposando. Ahora sí, traemos nuestra masa blanca y formamos estos pequeños colmillos con ambos extremos puntiagudos y uno de estos nos servirá para poder insertarlo de mejor manera en los orificios de las encías. ¡Ey, no! Pero antes de comenzar a colocar los dientes tenemos que dar detalles al interior de la boca. Primero mezclé rojo, marrón y un poquito de azul para conseguir este color que usaremos para darle un poco de profundidad a las encías. Y sobre esta capa de pintura volveremos a aplicar pintura roja brillante. Solo vean que quedó precioso. Ahora sí se nota que esas son encías, pero uy, se ve asquerosísimo. No puede faltar obviamente la capa de esmalte de uñas transparente. Ya les aviso que la parte que viene es la más estresante que me tocó hacer de toda la escultura. Hablo de formar cada uno de los minúsculos dientecitos de la segunda boca, que como podrán ver ya está completamente seca, igual le di los mismos detalles de pintura que las mitades de la boca anteriormente. Mi estrategia fue colocar el diente de cerámica encima y con la ayuda del imperdible acomodarlo a su respectivo orificio. Y por fin, después de 4 horas de estar poniendo dientecitos, por fin le podemos dar la capa de esmalte de uñas transparente para que los dientes estén mucho más seguros y puedan brillar. Pueden ver que esta boca es demasiado pequeña a comparación de la cabeza, que de hecho ya está con todos sus dientes perfectamente colocados.
Llegó mi parte favorita, ensamblar todo. Y como ya pueden ver, la cabeza quedó mucho más que perfecta. Para esto usaré mi fiel amigo el Super Glue y eché unas gotitas en cada mitad de la cabeza y las conecté a la boca minúscula que hemos hecho. Me había olvidado de un pequeño detalle en la cabeza y es la suciedad en sus dientes. Para poder hacerla, mezclé pintura negra, amarillo y la diluí con agua para formar esta pequeña sustancia que aplicaremos en cada uno de los dientes. Otro pequeño detalle fue que apliqué con el pincel unas cuantas manchas de pintura roja para simular sangre entre sus dientes. Y ahora sí, para terminar recién la cabeza, aplicaremos nuevamente esmalte de uñas transparente. Traemos el cuerpo nuevamente a la mesa, pero mi super glue se agotó, entonces tuve que abrir uno nuevo. En serio, no creí ser el primer canal en hacer un unboxing de un pegamento instantáneo. Aplicamos unas gotitas en la cabeza y... no sale. Creo que me estafaron, me acaban de estafar. No hay problema porque con el imperdible le hacemos un hueco y... ¡oh no! Me acabo de manchar todos los dedos con este pegamento. No se preocupen que para todo hay solución, así que tuve que envolver todo el pegamento en un pedazo de papel. Pero no hay problema porque ahora sí pudimos colocar la cabeza al cuerpo. Y para que seque bien tuve que ponerle unos soportes por debajo. El cuerpo de Yarnabí ya está prácticamente terminado, pero le faltan las lanas. Así que tuve que sacar mis planos nuevamente, que estaban llenos de pintura, resaltar la cabeza y con la ayuda de una de las limpiapipas calcular qué tamaño debe ser cada una de las lanas. Y comenzar a cortar una por una con las tijeras. Fue un proceso bastante tardado. Ya corté unas cuantas y traemos el cuerpo y con la ayuda del pegamento instantáneo vamos a comenzar a colocar cada una de las limpiapipas que acabamos de cortar en cada uno de los orificios que hicimos al inicio del video. Obviamente deben respetar el orden de los colores del pelaje, que en este caso sería rojo, naranja, amarillo, verde lima, cian, celeste, azul, magenta y rosado. Acá ya comenzaron los problemas, ya que se me acabó otra vez el pegamento instantáneo, así que tuve que abrir otro nuevo. Pero Dios mío, qué desgracia, ya se me acabó otro pegamento. Pero don't worry my friends, compré 5 pegamentos más. Este video va a estar lleno de unboxing de pegamentos instantáneos, ya lo veo. Voy a ir a mi habitación y voy a hacerme una repisa para coleccionar todos los pegamentos instantáneos vacíos. Si llegamos a 10.000 likes voy a hacer una recopilación de todos los unboxings de pegamentos instantáneos que hemos hecho en este video. Ya para terminar nos tocaría hacer las lanas que tiene alrededor de su cabeza. Para pegarlas y que se vea bien habría que doblar un extremo de cada lana de limpiapipa que vayamos a pegar.
De igual forma respetando el orden de los colores de la melena. Y ahora un pequeño tip extra, pegar un spinner a un plato que ya no usen en casa y ahora sí pueden exhibir sus esculturas y terminamos. The fun never ends. Cozy and Godly, your new best friend, Yarnaby. I love braiding his hair. He'll hold you close and keep you there, He watches over me when I sleep. protecting your dreams. The fun never ends. Cozy and Godly, your new best friend, Yarnaby. Realmente chicos, espero que les haya encantado este video. Me tomó mucho tiempo filmarlo, editarlo y en serio, es mi primer video de este estilo, así que si les gusta este tipo de contenido, solo escríbanlo en los comentarios. Aunque aún así están en camino muchos más tutoriales. Y por cierto, muchas gracias a mi compañera Sara del colegio por hacer esta increíble plantilla de los especial 100.000 suscriptores. A mí me encantó, en serio, muchas gracias y tiene un yetito ahí atrás. Próximo video especial, ya lo verán. Después de todo esto, nos vemos este 11 de abril con el unboxing del peluche de Yarnaby. ¡Hasta luego!